Este sermón se llama Impactando mi generación. Recuerden que estamos en el mes de la familia y hoy quiero hablar un poquito acerca de nuestro testimonio como hijos de Dios. Y la pregunta que yo les haría a ustedes en esta mañana, sí, todavía es de día, en esta mañana, ¿cómo puedo yo impactar a mi generación? ¿Cómo podemos impactar a nuestra generación hoy, como jóvenes, como adultos, como niños? ¿Cómo podemos impactar a nuestra generación? Fíjense que hay algo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña, en algunos textos nos enseña que la fe de los creyentes tiene que ser purificada, tiene que ser renovada. Y esto habla en el libro del apóstol Pedro, donde dice en su primera carta que es necesario que seamos afligidos. Dice que es necesario que seamos afligidos. En la primera carta de Pedro 1:7 dice: porque es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Es decir, no solamente en algunas pruebas, dice, o en la misma prueba siempre, dice, en diversas pruebas, en muchas cosas. ¿Cuáles cosas? No sabemos. Pero es necesario que seamos afligidos. Y luego viene lo que más me encanta de ese texto, dice, para que sometida a prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí? Dice, y sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces, Dios prueba nuestra fe ¿para qué? ¿Para qué prueba nuestra fe según el texto? A ver, ¿quién me puede contestar? Para ver cómo está nuestra fe. Dice para que sea hallada en alabanza y honra. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas es de que cuando Dios usa las pruebas, Dios usa cualquier cosa en nuestra vida, Dios quiere sacar o quiere hacer que tú tengas más fe y que puedas confiar en medio de esa prueba en Él. Eso es lo que Dios quiere. Y es interesante porque esto quiere decir que en ocasiones Él nos va a hacer pasar por alguna prueba, o nos va a hacer pasar, como dice el texto, por el fuego. Por el fuego. Y el fuego en la Biblia es una prueba muy, muy fuerte, muy dura. Son pruebas que solamente el mundo nos pone, que el mundo nos deja o nos mete en esa prueba. Dios permite que estemos ahí, pero por alguna cosa Dios permite que estemos ahí. ¿Por qué? Porque quiere fortalecernos, quiere hacernos más fuertes y que confiemos en Él en medio de esa prueba. Entonces, no siempre serán pruebas severas, y se los digo desde ahorita. No siempre van a ser pruebas, bien tranquilas, no. Van a haber pruebas fuertes. Pero habrá momentos en que sentiremos que pareciera que estamos dentro de un horno, que pareciera que estamos en un punto muy caliente de nuestras vidas, en un punto más crítico de nuestra vida. Así va a parecer una prueba. No siempre van a ser pruebas de prueba un examen. No siempre van a ser así. Van a haber cosas que nos pongan a prueba nuestra fe. Van a haber cosas que pongan a prueba nuestra fe. ¿Y qué vamos a hacer en medio de esa prueba? ¿Vamos a querer desechar nuestra fe para confiar en otras cosas? ¿O vamos a seguir permaneciendo confiando en Dios? ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde Dios va a ver nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestro compromiso a Él. Es ahí en esas pruebas. Un ejemplo de esto, nosotros lo encontramos en la historia que narra ahí el profeta Daniel en el libro de Daniel capítulo 3. En este punto de la historia, Daniel y sus amigos, es muy probable que tuvieran entre 16 y 20 años. La edad de algunos de ustedes que están aquí y de nosotros también, ¿no? 16, 20 años, más o menos. Estos chicos eran 4 amigos. El primero ¿cómo se llamaba Daniel? ¿Cómo le pusieron en Babilonia? ¿Alguien se acuerda? Balsasar, muy bien. Y había otros 3 amigos, Misael, Ananías y Azarías, que sus nombres cuando de Babilonia se los lleva, les pone Mesac, Sadrach y Abednego, ¿sí? Les quitó los nombres, les secuestró el nombre, les puso otro nombre, les dio otra identidad.
Eran 4 amigos, miren. Sin embargo, estos amigos, ahorita les voy a contar un poquito, les voy a hablar acerca de lo que pasó con ellos. Pero estos 4 amigos dejaron un testimonio impresionante, un testimonio que quedó marcado para la vida de muchas generaciones, de muchos jóvenes y de muchos adultos también. Son un testimonio impresionante. Y hoy yo quisiera que el Señor pueda impactar nuestro corazón al escuchar esta palabra, porque estos ejemplos que nos dejaron estos muchachos, estos jóvenes, de firmeza, de compromiso y sobre todo de fidelidad, los encontramos a lo largo de la Biblia, pero los encontramos hoy en nuestras vidas. Son ejemplos. Y hoy quiero hablarles de esto. Déjenme ahí en su Biblia, Daniel 3. Vamos a abrir Daniel 3 y quiero que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1, 2 y 3 de Daniel. Vamos a leer Daniel 3. Un profeta mayor, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel y Daniel. ¿Sí? ¿Listos? Muy bien. Daniel 3, 16 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Déjenme orar. Señor, Padre, quiero agradecerte en esta tarde porque tú eres extraordinario con nosotros. Eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, Señor. Quiero pedirte, Dios, que en esta hora tú tomes el control de este tiempo, tomes mis pensamientos, que quites de nosotros todo pensamiento de orgullo, de vanagloria, Dios, y que permitas que tu mensaje caiga en buena tierra. Hoy nos ponemos en tus manos y te agradezco por este momento, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo podemos impactar nuestra generación? ¿Cómo podemos impactar a las personas que hoy viven en este tiempo? Siendo un niño, siendo un joven, siendo un adulto. ¿Cómo nos podemos impactar? Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder impactar a alguien es que debemos de tener o de experimentar un cambio en el corazón. Debemos experimentar un cambio en el corazón. Fíjense que hoy nuestra familia, nuestros jóvenes, estamos viviendo en una generación que está siendo muy influida. Está siendo muy influida. ¿Influida por qué? Por los cambios que están sucediendo a través del paso del tiempo, por las nuevas leyes, por los valores. Se los había dicho en unas predicaciones anteriores, que nuestra generación está siendo influida en todos los sentidos. Hoy les están diciendo a los jóvenes, oye, el aborto es algo tranquilo, o sea, ya está permitido en algún lado, o sea, tómalo bien, tranquilo, no se enojen. El hecho de que los jóvenes se casen a temprana edad también está bien, no pasa nada. De que los jovencitas salgan embarazadas no hay problema, o sea, todas pasan lo mismo. A veces pasa, todo el mundo lo hace. Y eso a veces a nosotros dice, bueno, si mis papás se divorciaron, pues también lo puedo hacer. Los valores que hoy se están viendo están influyendo en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y eso es impactante, pero no para bien. Eso a veces nos influye en nuestras generaciones y luego influye todavía a los más pequeños. Y eso es tremendo, porque nosotros no podemos estar viviendo de esa forma. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que sabemos, firmes en los valores de Dios. Pareciera que el mundo está raptando la mente de esta generación. Pareciera que el mundo se está adueñando de los jóvenes cuando los induce, cuando los motiva, cuando los seduce, cuando los invita a experimentar, a hacer cosas diferentes que no van de acuerdo a los valores y a la voluntad de Dios. El mundo está queriendo quitar los pensamientos o los valores que enseñamos nosotros como papás, o los valores que Dios enseña, y les está incrustando otros valores en la mente.
Y eso es la alarma para nosotros. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. ¿Qué cosas, por ejemplo, qué cosas está influyendo el mundo en la generación de hoy? Pues a tomar decisiones equivocadas. A tomar decisiones equivocadas sin un previo consejo, sin ir a Dios, sin preguntarle a tu papá o a tu mamá si está bien o no. Las generaciones hoy toman decisiones. Y fíjense, alguien decía, hoy en día ser joven es más difícil debido a que sus malas decisiones a esta temprana edad afectarán toda su vida. Afectarán toda su vida. Sea una decisión buena, va a afectar tu vida en el futuro de una forma buena. Pero si tomas una decisión hoy mala, va a afectar tu futuro. Va a afectar toda tu vida. Inconscientemente la va a afectar. Nosotros los educamos, les mostramos valores, pero está en sus manos la decisión de qué camino van a tomar. Y nosotros tenemos que enseñarles esos valores, tenemos que enseñarles el camino correcto. Porque si no, el mundo va a raptar sus mentes, se las va a secuestrar y les va a dar otra identidad. ¿Cómo deberíamos pensar? ¿Cómo debería de pensar la juventud hoy? ¿Cómo debería de pensar? Debería de pensar en las consecuencias de las malas decisiones, en las consecuencias y no en el momento. Porque nadie piensa en el momento. Ay, qué chido, un cigarro, sí, me lo he hecho. Oye, y poco a poquito, y las consecuencias más adelante vienen. Por eso es necesario que tomemos buenas decisiones. Las consecuencias de sus malas decisiones y los malos actos los van a llevar toda la vida. ¿Sí? Por eso es necesario que hoy nosotros como jóvenes adultos y niños, tomemos buenas decisiones, pidamos el consejo de Dios. Ahí en el libro de Daniel, capítulo 1, dice que había 4 jóvenes, ahorita se los dije. ¿Sí? Fíjense el prototipo de los jóvenes, como los jóvenes de nosotros, ¿no? Eran jóvenes de buen parecer, eran guapos, dice la Biblia. Eran jóvenes de buen parecer, eran jóvenes con un buen intelecto, eran jóvenes sabios, estaban en la realeza del pueblo de Israel, eran jóvenes que tenían un futuro impresionante delante de Dios, jóvenes temerosos que amaban a Dios. Pero ahí en Jerusalén, en Israel, había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Ahí ahorita que lo leamos vamos a empezar a ver, a conocer a este rey. Dicen que él fue y sitió la ciudad de Jerusalén. Él fue y cercó la ciudad y se llevó algunas cosas del templo y se llevó a varios judíos, pero también se llevó a estos 4 jóvenes. Se los llevó con él. Se los llevó y les cambió el nombre, para empezar. Les quitó su identidad. Los raptó. Les puso a Daniel le puso Belsasar. A Abednego le puso, a Sadrach le puso, a Ananías le puso Sadrach. A Azarías le puso Mesac. Y al último a Misael y Abednego. Entonces a estos jóvenes les quitó su nombre para empezar y les puso un nombre, y que cada nombre de esos, si lo investigamos, tiene una connotación, tiene un significado. Para empezar, el nombre de estos 4 jóvenes cuando estaban en Israel, sus nombres, todos los nombres de Ananías, Azarías, Misael y Daniel, todos tienen y van relacionados con algo de Dios. Y cuando el rey se los quita es por eso. El rey se los quitó, no quería que tuviera ninguna relación con Dios, ni con el nombre. Pero el rey se los lleva y les da un puesto importante en Babilonia. Babilonia fue y los tomó a esos jóvenes y se los lleva a que sirvieran al rey Nabucodonosor. Y es ahí donde empieza la travesía de estos jóvenes. Es ahí donde empiezan a caminar en la prueba, en la verdadera prueba, ¿sí? Y fíjense, ahí en el capítulo 2, dicen, les voy a contar así breve.
dice que el rey los dejó ahí porque ellos eran sabios y de buen parecer y de buen entendimiento. Les dio puestos importantes en Babilonia. Y dice la palabra que el rey tuvo un sueño. El rey tuvo un sueño y mandó traer a todos los sabios, y entre ellos iban estos amigos, y les dijo que tenían que revelarle el sueño y el significado, porque si no, los iba a matar. Y como estos jóvenes eran temerosos de Dios, amaban a Dios, eran fieles a Dios, Daniel les dijo: oh rey, está bien. Daniel fue con el rey y le dijo: no nos mates, dame oportunidad de hablar con mi Dios, dame oportunidad para revelarte ese sueño. Y dice la palabra que Daniel fue con sus amigos y les dijo: vamos a tener que orar, vamos a tener que doblar rodillas, porque si no nos van a matar. Vamos a preguntarle a Dios qué sueño tuvo el rey, vamos a preguntarle a Dios qué quiere decir ese sueño. Y dice que después de unos días, en una visión, Dios le reveló el sueño a Daniel y le dijo exactamente qué era lo que ese sueño tenía que decir. Entonces Daniel fue con el que era encargado del rey y le dijo: no mates a los sabios, ya Dios me reveló qué es lo que tengo que decir. Y fíjense el sueño, allí en Daniel 2:31, dice: tú, oh rey, le reveló el sueño al rey. Fíjense lo que dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces Daniel le dice, para empezar, Dios había tenido un tiempo de comunión con Dios. Daniel fue con Dios, y Dios le habló y le dio la revelación de este sueño. Daniel fue con el rey y le dijo: ya sé que soñaste, ya Dios ya me dijo. Y ahí empezó el rey a ver: oh, wow, o sea, a Dios le habla a este hombre, Dios tiene comunión con él. Y primer testimonio que estos hombres le dieron al rey fue que realmente Dios le había revelado el sueño. Y después Dios le dio la interpretación del sueño, y Daniel fue y le dijo: les voy a decir algunas cosas en la interpretación. Ahí en la Biblia dice, pero le dice: oh rey, tú eres más poderoso que todos los reyes de la tierra. Y empezó a escribirle todo dijo a él: no hay reino que se asemeje al tuyo, tú eres el más poderoso. Y empezó a decirle, pero al final dijo: va a haber un reino que nadie va a tumbar. Y estaba hablando de Jesucristo. Cuando empezó a decirle todo esto, lo interesante aquí en este texto es que cuando empezó a traducirle todo el sueño, el rey quedó impactado. Primero porque Daniel le reveló el sueño, y después porque le dijo, se lo tradujo, le dijo qué significaba ese sueño. Entonces el rey quedó impactado por ver el testimonio de estos muchachos para con su Dios. Quedó realmente impresionado con la comunión que tenían y el Dios que tenían, porque ninguno de sus sabios pudo haberle revelado el sueño que Dios le reveló a Daniel. Ninguno, solamente Daniel, porque él tenía comunión, él iba con Dios, él oraba con Dios, eran amigos de Dios, y se lo reveló tanto que este rey, dice al final, dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, fíjense, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, fíjense lo que le dijo el rey a Daniel: ciertamente
el Dios el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. El mismo rey le estaba dando testimonio a Daniel de quién era Dios. Yo quiero hablarles de este tiempo, de este tema, no solamente de Daniel ni de sus amigos. Me refiero más bien a las impresiones del corazón del rey. Porque a partir del testimonio de estos 4 amigos, el rey tuvo la oportunidad de haber creído en Dios, de haberse convertido a Dios. Y realmente la vida de Daniel impactó el corazón de aquel rey y le dio testimonio de su relación con Dios. Le dio testimonio que había un Dios que existía y que revelaba los misterios. Y muchos que presenciaban en ese momento definitivamente pensaron que el rey había creído en Dios y que el rey se había convertido a Dios de sus malos caminos. Pero por desgracia no fue así. El orgullo del rey tomó su corazón. Pareciera que se convirtió, pero la revelación del sueño de Daniel al rey descubrió realmente la verdadera intención del corazón de ese rey. Y quiero resaltar una de las cosas más graves que a menudo pasa en las personas. No solamente en nosotros, en muchas personas pasa esto. Indudablemente, fíjense, este hombre había quedado profundamente impresionado cuando Daniel le reveló el sueño y la interpretación. El rey había quedado impresionado. Dijo, realmente creí en lo que Daniel estaba diciendo, pero con sus hechos estaba diciendo otra cosa. El poder de Dios lo había impresionado, pero su impresión, fíjense, no produjo resultados ni cambios permanentes en su corazón. No produjo nada, porque escuchó, vio, pero no creyó. No creyó. Le ganó la soberbia de su corazón. No permitió que el testimonio que Dios le estaba dando de su presencia cerca de él se quedara en su corazón. Él no permitió eso. Lo desechó. No hubo frutos en su vida. No hubo nada en la vida de ese rey. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque después de todo lo que pasó con Daniel, la interpretación del sueño, la revelación del sueño, aún así él mandó hacer una estatua después de tiempo, mandó hacer un ídolo para adorarlo, sabiendo que estaba un Dios que sabía el corazón de los hombres, un Dios que era poderoso, que revelaba los misterios. Él decidió construir una imagen, decidió ponerse un ídolo para honrarse a él mismo. Y eso es lo interesante. Esto nos enseña que a veces las impresiones que nosotros como jóvenes o como adultos o como niños, las impresiones que tenemos del corazón cuando nos comparten la palabra, a veces no causan fruto en nuestra vida. A veces no resulta nada cuando escuchamos la palabra. Por eso, ¿cómo podemos impactar esta generación? Tenemos que experimentar un verdadero cambio en el corazón. No podemos estar pensando en que sí escuché, qué bonito, y seguir haciendo ídolos, teniendo ídolos en el corazón. No podemos seguir así. Esto nos enseña que las impresiones del corazón, por profundas que puedan parecer, no deben atribuirse a la conversión del alma. Podemos impresionarnos por la palabra, podemos impresionarnos por muchas cosas, pero si realmente no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y una intención de cambiar, no nos vamos a convertir a Dios, no nos vamos a convertir a Cristo. Y esto es muy común que ocurra en campañas evangelísticas, en los cruceros, cuando se acerca alguien y hace una oración rápido. No, porque a veces escuchamos mensajes muy bonitos, pero a veces es solamente una impresión. A veces quedamos, wow, pero no hay una real conversión en nuestro corazón. Esto pasó con el rey Agripa. No sé si se recuerden, cuando Pablo le estaba hablando, dijo, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Y él tomó otra decisión. Este rey por poco era persuadido por Daniel, pero lo que hizo, sus frutos, dijeron otra cosa. Nabucodonosor, el rey, estaba profundamente impresionado, pero su corazón no se había convertido. Y un escritor que dice en un comentario bíblico, dice, podemos tener nuevas nociones, nuevos conocimienos,
sin tener una nueva naturaleza. Puede haber cosas, conocimientos de Dios previos, profundos, pero no tener una naturaleza nueva. Y eso es lo que debemos de pensar hoy nosotros, como jóvenes, como adultos. ¿Realmente escuchamos el mensaje y nos convertimos cuando alguien nos compartió de Cristo? ¿O solamente fue una impresión? ¿O solamente fue un comentario bonito para mi vida y pues aquí estoy? ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Qué es lo que está viendo Dios en ti? ¿Qué es lo que está viendo la gente? ¿Cuál es tu testimonio? En la mañana fui a comprar tacos, se los dijo. Fui a comprar tacos, dice que traemos hambre, hermanos, perdón, pero con una señora aquí que se llama Doña Cristi, todos la conocen. Muy popular la señora por los tacos ricos que hace. Y me empezó, se me queda viendo, buenos días. Y me dice, ¿ya va para la iglesia? Digo, sí, yo voy para la iglesia. Y me dice, qué bueno, y me empezó a compartir algo de ella. Sí. Me empezó a compartir algo de su familia y todo. Y me dice, sí, ya estamos leyendo la Biblia, y y lo otro. Qué bueno, me da mucho gusto. Y dice, es que las cuatas me han dicho, Ana y Erika, me han dicho que pues sí, que a ver qué arondicito, me dice. Le digo, gloria a Dios, porque nuestro testimonio está hablando más. Ese es el fruto que hay que ver. Ayer fui a comprar pollo aquí con la señora de enfrente y me dice, ¿usted es el pastor de la iglesia? Le digo, sí, yo soy el pastor de la iglesia. Mucho gusto. Y me dice, qué bueno. Y me quería decir más cosas, pero como que estaba más distraída. Le dije, cuando guste acompañarnos, sí, va a ver que sí. Digo, oiga, ¿y cuántos van ahí? Y empezó a preguntarme de aquí de la iglesia. Y es el testimonio, la gente nos está viendo qué estamos haciendo. ¿Cuál es el fruto de nosotros? Por eso es importante que tengamos ese fruto, que realmente nos hayamos convertido a Cristo. Porque si no, la gente va a ver lo mismo que ven todas. Es necesario investigar, revisar nuestro corazón. No vayamos a ser como este rey que después de haber creído, seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Por eso este rey tuvo una nueva noción, pero sin una nueva naturaleza. Siguió siendo el mismo. Entusiasmo y conversión no son sinónimos. Aguas. No son sinónimos. No es lo mismo entusiasmarse con el evangelio, fíjense, que convertirse de corazón por el evangelio del Señor Jesucristo. No es lo mismo. No es lo mismo hacer cambios para llegar a Cristo que hacer cambios por estar con Él. No es lo mismo. El estar con Cristo, el ser de Dios, nos da fruto, produce un fruto en nosotros. Y nosotros no tenemos que hacer nada para llegar a Cristo, solamente es creer profundamente. Por eso tenemos que saber, jóvenes, que nuestras vidas pueden ser de impacto a esta generación si realmente hay cambios en nuestra vida, si realmente creemos en Cristo, si realmente nos convertimos a Cristo. Por eso tenemos que saberlo. Y eso explica que muchas personas que hacen profesión de fe, dice, luego no muestran en sus vidas frutos del verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. Algunos ni siquiera vuelven a pisar jamás una iglesia. El rey estaba impresionado, pero no estaba convertido, porque después mostró lo que había en su corazón. Y esta enorme imagen que él hizo, ese enorme monumento que mandó construir, era muy probable que lo hiciera para honrar a sus dioses y para honrarse él mismo. Él levantó ídolos para él, los puso ahí, dijo, esto es lo que quiero seguir adorando, y no al Dios de Daniel. ¿Y qué estamos adorando hoy nosotros? ¿Cuáles son los ídolos que hemos levantado? ¿Cuáles? El trabajo, el dinero, los vicios que no los queremos dejar por nada del mundo. ¿Cuáles son esos ídolos que hemos levantado? ¿Y por qué digo, si vengo a la iglesia, debe de haber algún fruto en mí? Porque si vengo a la iglesia es porque tengo necesidad de escuchar la palabra. Pero si voy y hago lo mismo, entonces, ¿de qué me salvó Dios? ¿Cuál es el fruto que tengo en mi corazón? ¿Cuál es el fruto que mi vida está emitiendo?
¿Cómo podemos impactar nosotros a esta generación? Jesús dijo, fíjense, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se los voy a traducir qué es lo que les quiso decir. Dijo, bienaventurados aquellos que son conscientes de su propia indignidad, bajeza, y vienen humillados a los pies de Cristo, clamando por misericordia, perdón, porque el reino de los cielos está reservado para tales personas. Nosotros tenemos que saber que el hecho de solamente escuchar una palabra, eso no nos va a convertir. Tenemos que reconocer nuestra condición y tenemos que humillarnos delante de Dios. Eso nos va a dar la pauta para convertirnos, si reconocemos realmente quiénes somos y dónde estamos. Cuando una persona tiene una dependencia de Dios, es porque no solamente la palabra lo impresionó, sino que también la palabra lo restauró, la palabra lo sanó, la palabra lo convirtió. Nadie llega al cielo con su orgullo inflado como el rey. Nadie. Ni entrará por la puerta estrecha que lleva a la salvación si primero no destruye su estatua de oro, sus ídolos. Nadie va a ir al cielo con ídolos. Nosotros debemos de poner primeramente a Dios en nuestra vida. Primeramente a Dios. Debemos de quitarnos todos sus prejuicios, esos ídolos que hay en nuestra vida. Nabucodonosor, el rey, sufrió una impresión muy profunda en su corazón, pero en el fondo de su corazón seguía siendo un ídolo, seguía siendo un idólatra. Por eso, ¿cómo puedo impactar a mi generación? ¿Cómo podemos impactarla? Haciendo un cambio en el corazón, primero nosotros. Y después, ¿cómo puedo impactar a mi generación? Debemos enfrentar nuestra realidad. Es el segundo punto. Nuestra realidad tenemos que hacerle frente, porque vivimos en un mundo que nos muestra realidades extremas, filosóficas, culturales. Muchos tipos de realidades nos muestra este tiempo, ¿verdad? Y un mundo, vivimos en un mundo que constantemente nos está viendo. Ahorita se los decía, la gente nos está viendo. ¿Cómo nos comportamos? Imagínense que aquí nos estemos peleando con todos los vecinos de alrededor. Pues ¿cuándo la gente se va a convertir? ¿Cuándo la gente va a venir? Oiga, vecino, quítese de aquí porque aquí es mi estacionamiento. Pues ¿cuándo, hermanos? Si están aquí los carros parados, déjenlos. Vámonos a otro lado nosotros. O sea, ¿cuándo vamos a dar un buen testimonio? Porque ahí es donde se ve el fruto de nosotros. La mansedumbre, el amor a las personas. ¿Cómo los podemos alcanzar? ¿Cómo los podemos ganar? Hasta el mundo nos vigila y con cualquier cosa nos pueden juzgar, nos pueden hacer un juicio y menos se van a acercar. Estos tres jóvenes son acusados. Cuando el rey levanta su estatua de oro, la construye y obliga a todo el pueblo y a todas las naciones cercanas a postrarse delante de ella, de esa imagen que él hizo. Y en esa gente no estaba Daniel, ojo, ahí no estaba Daniel, estaban tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban ahí. Y cuando el rey dictó el edicto que el que no se postrara iba a ser echado al horno de fuego, estos tres jóvenes quedaron parados. Cuando toda la gente estaba inclinando ante esa imagen, ante ese ídolo, estos tres jóvenes se quedaron parados. Ellos no se postraron. Entonces, fíjense lo que dice ahí en Daniel 3:8. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey de Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de las bocinas, de la flauta y el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampalla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y mucha gente se puede decir: bueno, ¿y Daniel dónde estaba? Daniel andaba en los negocios porque tenía un puesto importante ahí.
Y yo lo que les quiero decir es que tal vez Daniel era el que estaba dando testimonio de Dios. Pero si Daniel no estaba en ese momento, el testimonio de Dios no se quedó. Dios no se quedó sin testimonio. Porque ahí estaban esos 3 jóvenes. Y a lo mejor dicen, no, hombre, el pastor es el que tiene que dar buen testimonio. No, el líder de jóvenes es el que tiene que dar buen testimonio. No, el testimonio de Dios lo tenemos que dar todos. Estos jóvenes, no estaba Daniel, pero sí estaban ellos ahí. Estaban ellos 3 que dieron testimonio de Dios. Y imagínense, ¿qué hubieran pensado o qué estuvieran pensando estos jóvenes cuando estaban ahí? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si estuviéramos en una posición así? A ver, ¿qué hubiéramos pensado, jóvenes? Si, oye, tienes que postrarte esta imagen, y si no, pues te voy a echar un horno. A lo mejor, y las pruebas vienen en nuestra vida. Y les voy a decir por qué, porque a veces nos encontramos en un dilema similar nosotros. A veces el mundo nos muestra una prueba en la cual tenemos que renegar de nuestra fe o dejar a un lado nuestra fe. Que estos jóvenes pudieron haberse justificado. Pudieron haberse justificado y dicen, hombre, todo el mundo está cediendo. Incluso algunos hermanos judíos están inclinados. Pues yo también, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Porque el mundo puede venir y decir, mira, prueba esto. Y tus amigos que están ahí, que también los viste en la iglesia, también están diciendo, pues no le hace, todo el mundo lo hace. Pudieron haberse justificado a esos jóvenes diciendo, es una estatua, hombre, como quiera Dios en el corazón sabe que no, pero por mera formalidad me voy a hincar, pero Dios en el corazón sabe que no le estoy adorando. Y a veces es un error, para nosotros eso es un error, porque no podemos ni dar ese testimonio, ni siquiera ese testimonio. Porque es bien sencillo y bien simple decir, bueno, no, voy a probar lo que sea, alcohol, el corazón, estoy bien con Dios, pero no es así. Porque ¿qué le estás diciendo a los que están alrededor de ti? ¿Cuál es tu testimonio? Por eso estos jóvenes no se postraron delante de esa imagen, no se postraron. Y los cristianos, nosotros nos encontramos muchas veces en un asunto parecido. Y no necesariamente con la amenaza de perder la vida como estos jóvenes, pero sí corriendo el riesgo de perder familia, de perder trabajo, de perder amigos. Si no hacemos lo que ellos nos dicen, podemos perder muchas cosas, incluso hasta la vida también. El mundo nos va a raptar, el mundo nos quiere secuestrar, el mundo nos quiere cambiar nuestra identidad y decirnos que no somos hijos de Dios. Que no somos hijos de Dios. Estos jóvenes dieron el testimonio más impresionante que podemos encontrar en este capítulo. Ellos no se postraron ante una imagen. No es fácil tener el coraje de ser distintos, y mucho menos para un grupo de jóvenes como era el caso de estos 3 jóvenes. No es fácil tomar una determinación de nadar en contra de la corriente que el mundo nos enseña y no hacer todo lo que el mundo hace, sobre todo cuando algunos que profesan la fe comienzan a ceder también, a caer en las tentaciones del mundo. Esto es muy triste, porque nosotros como jóvenes y como adultos constantemente sentimos la presión del mundo, de rebasar los límites establecidos por Dios. Somos presionados, oye, un soborno hace tiempo, y se los comparto como testimonio. Una vez fue un cliente conmigo y me dijo, Gerard, ¿cuánto me cotizas esto? Le dije, pues en tanto. Y me dijo, ok, está bien, estudio el trabajo, pero ponle tanto más para mí. ¿Y qué haces? Dice, si te hablan, dile a mi jefe que me cobraste más. ¿Y qué haces en esa posición? Tienes que caer en el juego de él o perder el cliente y perder el trabajo. ¿Qué haces? Yo le dije, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y era un buen trabajo. Agarró sus cosas y se fue y jamás volvió. ¿Pero qué hago? Si le decía que sí, ¿qué testimonio le estaba dando si él sabía que yo soy cristiano? ¿Qué testimonio le iba a dar? ¿Cómo andaría en boca yo de todos? Bueno, no yo, Dios, ¿cómo andaría en boca de todos? Por eso es importante mostrar quiénes somos, a quién le creemos,
¿Cuál es nuestra identidad? Eso es muy importante. Porque el mundo también tiene un horno de fuego. El mundo también tiene un horno de fuego para los que deciden portarse como hombres, como jóvenes, como mujeres de valor. Si ustedes están decidiendo portarse como cristianos, con valores, nada, ninguna de las cosas que el mundo les ofrezca los va a hacer postrarse. Ninguna. Por eso es importante saber quiénes somos. Y esto es algo que el mundo no soporta. Si hay algo que enciende la ira de un cobarde, es ver a una persona defendiendo valientemente su integridad. Las personas se van a enojar cuando defendemos las cosas de Dios, cuando nosotros somos íntegros para con Dios, cuando no hay nada que nos haga doblar nuestra fe ni renegar de nuestra fe. Eso es muy importante. Imagínense la escena, había cientos de miles de personas postrados ante esa imagen, pero estos tres jóvenes estaban de pie ellos, y eran jóvenes de 16, de 20 años, con un testimonio impresionante, dando testimonio del Dios que los levantó, del Dios que los sacó del lodo cenagoso, del Dios que restauró sus vidas, del Dios que les dio la bendición de ser hijos suyos. Eso es impresionante. Y esa es la forma en que nosotros podemos impactar a esta generación, así, dando testimonio de Dios, enfrentando nuestra realidad. Aunque el mundo ceda sus tentaciones, nosotros, jóvenes, adultos, tenemos que mantenernos de pie. No podemos caer. El mundo nos va a acusar, y esa es nuestra realidad, y tenemos que aprender a vivir en ella. El mundo cada vez nos está viendo y nos va a señalar, porque si dijimos, si no dijimos, si bendecimos, si no bendecimos, si vamos a trabajar, si no trabajamos, cualquier cosa que hagamos, siendo cristianos, somos el blanco perfecto para que el mundo nos acuse, para que el mundo hable de nosotros, para que el mundo no crea en Dios, para que el mundo no se convierta. Por eso es necesario el testimonio. El mundo te quiere secuestrar para darte otra identidad, pero en ti está la decisión. ¿Qué testimonio quieres dar? Los creyentes, todos nosotros, no debemos esperar a que el mundo nos ame por portarnos rectamente. No podemos esperar a eso del mundo. Nosotros tenemos que entender que tenemos valores que van de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos valores, porque siempre hacer lo recto delante de Dios, y se los digo de una vez, nos va a traer consecuencias y problemas allá afuera. Si queremos ser personas íntegras, nos van a querer echar al horno de fuego allá afuera. Por eso tenemos que poner en una balanza quién somos. Si ya nos hemos dejado secuestrar por Babilonia porque el mundo nos robó nuestra identidad, o qué estamos haciendo, o quiero seguir firme en las cosas de Dios. Muchos no van a entender lo que tú decidas, y muchos van a interpretar lo que estás haciendo tampoco. Muchos van a distorsionar lo que te motiva, te van a difamar, van a hablar de ti a tus espaldas y te van a acusar fácilmente por todo lo malo que hagas o lo bueno que hagas. Y el que quiera hacer lo recto, el que decida actuar conforme a su conciencia, necesariamente va a tener que pagar un precio. Y en ocasiones será un precio muy alto. Como estos jóvenes tenían que pagar el precio de no postrarse ante esa imagen. Y ahí en la segunda carta de Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a padecer persecución, pero vamos a tener la dicha y la bendición de ser hijos de Dios, de que tenemos una vida reservada en los cielos. No podemos ceder el mundo. Y allí era donde ellos estaban empezando con la prueba fuerte, ahí cuando no se postraron. Porque habrá gente que nos querrá convencer de lo que estamos queriendo hacer no es malo. Van a decir: no, hombre, no es malo, hazlo. Vamos, a los ojos del mundo daremos testimonio de quién somos y a quién le servimos. Nos sucede muy a menudo, fíjense, con nuestra familia, y esto es algo que les quiero decir, contar. A veces, incluso dentro de nuestra familia, con nuestras esposas, esposos o hijos, a veces somos de mal testimonio.
¿Por qué? Porque a veces consentimos cosas que no deben de ser consentidas. Permitimos cosas que no deben de ser permitidas. O nosotros hacemos cosas que dan mal testimonio a nuestras hijas o a nuestra esposa o viceversa. Por eso es importante siempre mantenernos con integridad. En la iglesia, en la familia, en la iglesia y donde andemos. Dar buen testimonio de Dios. Siempre. Había una pareja que decía, que conocí, que decía, le digo, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y yo me decía, sí, después. Y le decía a la esposa, a ver, ¿por qué no vienes a la iglesia? Después. Después supe en un tiempo de angustia que me compartieron, que bueno, pues que entre ellos dos se acusaban. Y que decían, bueno, ¿a qué vas a la iglesia entonces? Y se peleaban, ¿a qué vas a la iglesia? No, pues, ¿a qué vas tú? No, pues por vergüenza, a lo que me dijo no voy. No, pues ni yo tampoco. Entonces pasa, a veces consentimos cosas en la familia que no tienen que ser consentidas. Y nosotros no nos podemos quedar callados. Si hay algo que tenemos que hablar, tengamos que hablarlo. Algo que tenemos que confrontar, confrontémoslo. Con los hijos, con la esposa, con el esposo. Hey, estás mal en esto. No lo hagas. Es mal testimonio para tus hijos, para la gente, para toda tu familia. Porque somos hijos de Dios. Y necesitamos tener esa integridad, ese valor, esa identidad delante de la sociedad. Así que el tercer punto que les quiero compartir, ¿cómo podemos impactar esta generación cuando caminamos en su voluntad? Y quiero terminar con esto. ¿Cómo podemos impactar nuestra generación cuando caminamos en su voluntad? Estos jóvenes creían en Dios y confiaban en Él. Habían determinado de corazón, fíjense, serle fiel a Dios. Ellos determinaron serle fiel a Dios. Y déjenme decirles que la fidelidad no es algo que se obtiene cuando llegamos a los pies de Cristo. La fidelidad no llega junto con la conversión. La fidelidad es algo que se cultiva en la intimidad y se logra cuando caminamos en lo que Él ha mandado. Cuando somos obedientes a serle fiel. Es cuando hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que crees y cómo te comportas, entre lo que prometes y lo que cumples. Eso es fidelidad. Pero la fidelidad no se adquiere cuando escuchas un mensaje y te conviertes. La fidelidad se cultiva cuando tú caminas en su voluntad. Porque la gente te empieza a ver que todo lo que tú crees, eso es lo que eres, es como te comportas. Por ejemplo, cuando nosotros describimos a alguien como fiel, casi nunca nos referimos a cuánta fe posee esa persona, sino a cuánta fe pueden depositar los demás en ella. ¿Cuánta fe pueden depositar en ti? O sea, ¿a cuánto pueden confiar los demás en cumplir lo que prometen? ¿Cuántos? Una persona fiel guarda, aprecia, mantiene, protege la fe de los que depositan su confianza en ella. Y Dios es así. Yo deposito mi confianza en Dios y Dios es fiel conmigo. Dios es fiel conmigo. A todos nos gusta pensar que somos personas fieles, pero fíjense, pero todos fallamos en diferentes momentos y de diferentes formas. No podemos decir que amamos a Dios y no hacer lo que Él dice o no confiar en Él. Eso no es fidelidad. Estos jóvenes habían decidido serle fiel a Dios. Y hoy tenemos que evaluar el grado de fidelidad de nosotros. Porque eso determina si realmente estamos caminando en su voluntad o no. Si le confiamos nuestras vidas a Dios o no. Eso lo tenemos que determinar. Tenemos que investigar en nuestro corazón. Ellos sabían que Dios ponía, fíjense, cuando estaban ahí parados, ellos sabían que Dios podía tener otros planes con ellos. Que también lo pudieron haber echado al horno y quemarse. Pero a ellos no les importó. Cuando le dijeron al rey, ok, sabes tú, rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen. Dijo, ahora sí, si Dios tiene otros planes para nosotros, no importa. Pero no te vamos a adorar ni a ti ni a tu imagen. Estaban firmes porque le eran fieles a Dios. Porque su fidelidad se cultivó en su relación íntima con Él.
en su amor, porque le conocían. ¿Y cuánta relación tenemos con Él nosotros? ¿Cómo estamos cultivando esa fidelidad? Porque las pruebas van a venir, como se las mencionaba ahorita. Las tentaciones de dinero, de cosas van a venir. ¿Y qué vamos a hacer? De vicios, de mujeres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a serle fiel a Dios o vamos a caer? Por no caer en el horno de fuego, vamos a ceder. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Dice, fíjense, ahí en el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos entre varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Los volvió a poner en jaque a estos jóvenes. Les dijo que si no lo adoraban, iba a calentar el horno 7 veces más para echarlos. Iba a estar más caliente de lo habitual. ¿Qué le dijeron? La respuesta de estos jóvenes en el versículo 18 me encanta lo que dijeron estos jóvenes. Ahí es donde vemos la fidelidad de Dios, el poder de Dios en la vida de una persona. Le dijeron: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No les importaba si morían o no, porque mostraron coraje, mostraron fe y mostraron fidelidad a Dios. Fidelidad. Y los que creían que estaban demostrando cómo se portaban, porque ¿en qué estamos creyendo nosotros? Ellos lo que creían es lo que estaban demostrando, porque creían en un Dios que los podía salvar, creían en un Dios que los podía sacar, incluso que si tenía otros planes ellos estaban dispuestos a pagar el costo, porque confiaban en su Dios. ¿Y cómo estamos confiando nosotros en Dios hoy? ¿En qué estamos creyendo nosotros? Porque en lo que creemos eso determina quiénes somos y cómo nos comportamos. En lo que creemos eso determina quiénes somos y quiénes nos comportamos, cómo nos comportamos. Ellos creían de todo su corazón que Dios los podía librar, pero si Él determinaba otra cosa, lo aceptarían con gozo. No temían ni a Nabucodonosor ni a la muerte. ¿Cómo se les podía forzar a hacer lo malo delante de Dios? De ninguna manera. Aunque Dios decida no librarnos de tu horno de fuego, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así de fácil. Debemos hacer lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios y dejar las consecuencias en manos de Dios. Nuestro deber ser es comportarnos como hijos de Dios, tener fe y confianza en medio de las pruebas. Dice: si hacer lo recto significa que estamos arruinados, eso es asunto de Dios. Tenemos que hacer lo recto, porque lo demás ya es cosa de Dios. Él va a decidir en nuestra vida, no nosotros. Pero el deber ser de un hijo de Dios es portarse con integridad, con fidelidad y tener fe. Las consecuencias están en sus manos, pero el deber está en las nuestras. Nuestro negocio en esta vida es hacer lo que a Él le agrada, sin importar el costo de lo que venga. Con esto quiero terminar. El hecho de caminar en su voluntad implica que nosotros seamos fieles a Dios con nuestras vidas. Eso es lo que implica, serle fiel a Dios. Entonces dice que Nabucodonosor se llenó de ira y su aspecto cambió. Demudó su rostro, su aspecto contra estos 3 jóvenes y ordenó que el horno se fuera caliente 7 veces más y los echó al horno. Dicen que tan caliente estaba que cuando los guardias fueron a la puerta, dice que se quemaron. Entonces dice que el rey, fíjense, el rey en medio de la prueba más fuerte que estos jóvenes tenían, dice que se quedó viendo al horno y que les dijo a sus súbditos, les dijo: hey, ¿cuántos echaron al horno? Dijeron: 3. Dijo: es que yo estoy viendo 4 adentro. Estoy viendo 4 adentro. Dijo: y uno tiene aspecto como
como hijo de los dioses. Y ahí estaba Dios con ellos. Ahí estaba la presencia de Jesucristo con ellos, en medio de la prueba, en medio del horno caliente, ardiendo. Y no debemos de tener ninguna duda nosotros, que cuando estemos en una situación así, en medio de nosotros, y ahí en el horno, va a estar Dios, va a estar Jesús con nosotros. Así que ánimo, adelante, jóvenes, adelante. No podemos nosotros dar un mal testimonio, no podemos ser otras personas, en iglesia unas personas y afuera otras. Nuestra vida tiene que experimentar un cambio en el corazón. Tenemos que enfrentar nuestras realidades, y para enfrentar esas realidades tenemos que caminar en su voluntad para poder serle fiel a Dios. Él se va a encargar de lo demás. Vamos a orar, vamos a orar. Señor y Dios Padre, en esta hora quiero agradecerte por tu fidelidad, Señor. Porque así como la vida de Sadrach, Mesach, Abednego y la vida de Daniel, Señor, estaban en tus manos, hoy quiero poner la vida de tu iglesia en tus manos. Quiero agradecerte profundamente, Señor, porque tú nos pones a veces en pruebas de fuego, Señor, para purificar nuestra fe, para sacar lo mejor y lo más precioso de nuestra fe, Señor. Hoy quiero agradecerte profundamente porque sé que tienes planes maravillosos con esta iglesia, con tus jóvenes. Y te pido que mandes a tu ángel alrededor de ellos, Señor, en este mundo. Que los cuiden, Señor, que los cuides tú. Pero sobre todo es que ellos cultiven ese amor contigo, en la palabra, en lo íntimo. Que te busquen de todo su corazón, que se arrepientan, Señor. Y si no se han convertido, Señor, háblales duro a su vida, Señor. Háblales con palabras tiernas, con amor, para que te conozcan y para que al momento de escuchar tu voz no solamente se impresionen, sino que se conviertan a ti, Señor, y que sus vidas crezcan en tu palabra, que crezcan y tengan ese compromiso y esa fidelidad contigo, Señor. Hoy los pongo en tus manos y te agradezco profundamente por lo que haces en la vida de cada uno de ellos, Señor, y en la vida de nosotros como iglesia, como papás, como adultos, como líderes. Padre, guárdanos en todo momento y pon en nuestro corazón que no cabe duda de que tú vas a estar ahí siempre para nosotros. Y aunque las decisiones que se tomen, Señor, el mundo no le parezcan, sabemos que tú nos vas a guardar de ese horno de fuego, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos profundamente por tu gracia, tu amor y tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos que prepares nuestro corazón, Señor, para el tiempo que sigue, Dios. A ti sea toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues bueno, vamos a